todos, bienvenidos a esta reunión virtual. Como ustedes saben, en el directorio del capítulo de la Sociedad Ecuatoriana de Urología, el capítulo norte, estamos siempre trabajando y tratando de mantener un plan de educación médica continua con reuniones virtuales, y también en este año ya estamos haciendo nuestras reuniones presenciales en la ciudad de Quito. Hoy tenemos el agrado de tener esta reunión vía Zoom, y quiero, a nombre del directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Urología, el capítulo norte, agradecerles a todos ustedes por compartir con nosotros este momento. Y nuestro especial agradecimiento a la doctora Daniela Cuesta, bióloga del Instituto Quiteño de Infertilidad, y al doctor William Guamán, director médico del mismo, quien nos va a compartir sus conocimientos con la charla de interpretación clínica del espermatograma de acuerdo con el manual de la OMS, actualización 2021, y el test de oxidación espermática. Dicha actualización incorpora nuevas recomendaciones sobre la evaluación de los parámetros espermáticos y cambios en los valores de referencia, que es importante que nosotros los conozcamos. También se recomienda técnicas adicionales para la evaluación de los espermatozoides, como la prueba de fragmentación del ADN del espermatozoide, y además una prueba relativamente nueva de oxidación del espermatozoide que evalúa el nivel del daño oxidativo en los espermatozoides, que será de mucha utilidad para conocer a qué pacientes debemos de prescribir antioxidantes para ayudar a mejorar la calidad espermática. Todo esto nos va a hablar hoy el doctor William Guamán, a quien le damos la bienvenida, y le doy paso a la doctora Mónica Gutiérrez para que por favor nos ayude con el currículum del doctor William Guamán. Doctor Guamán, sea usted bienvenido. Muchas gracias. Doctora Moni. ¿Podemos dejar de compartir su pantalla, doctor Guamán, un momentito? Ya. Buenas noches con todos. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos quienes se han conectado. Recording in progress. Tenemos un gran número en la audiencia. Eso nos alegra, poder compartir no solo con urólogos, sino ginecólogos, biólogos, quienes están en el mundo de la infertilidad. Así que muchísimas gracias por su conexión, por su participación. Y nuevamente muchas gracias a la doctora Daniela Cuesta, con quien ya tuvimos el honor de poder trabajar. Y ahora muchas gracias al doctor William Guamán, quien nos acompaña en esta charla. El doctor Guamán es PhD por la Universidad de Salamanca, especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Central del Ecuador, especialista en endocrinología de la reproducción y técnicas de reproducción asistida por el Instituto Valenciano de Infertilidad en España. Es profesor principal de la Universidad Central del Ecuador en las cátedras de ginecología y obstetricia en la carrera de medicina y en la cátedra de semiología obstétrica en la carrera de obstetricia. Y además, director del Instituto Quiteño de Infertilidad, IQI. Doctor Guamán, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien. Por favor, ¿puede compartir su pantalla, doctor? Bien. ¿Podemos empezar? Sí, por favor. Buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento a la Sociedad Ecuatoriana de Urología, capítulo norte, por haber tenido, por haberme participado esta invitación para poder departir estos momentos sobre la evaluación del semen de nuestros pacientes.
No puedo dejar de saludar a todas y todos los asistentes y en su momento, pues, estaré gustoso de resolver si hay alguna inquietud. Bien. En esta charla vamos a analizar la interpretación del espermograma de acuerdo al manual de la OMS 2021, a la 6ª edición. En primer lugar, debo decir que no tengo ningún conflicto de intereses con ningún laboratorio farmacéutico ni con algún laboratorio de venta de insumos. El objetivo de esta charla es Disculpe, doctor, ¿podemos ampliarle la pantalla para que se vea mejor la diapositiva? Ya, un minutito. Vamos a verlo aquí. ¿Qué ampliamos? ¿Qué hago, mi doctor? En la parte de abajo, hacia el lado derecho, Ya. debe estar el icono de ampliar la pantalla. Las flechitas. En el monitor, más abajo. Doctor, creo que sí está en modo presentación. Creo que su pantalla, doctor Salazar, está en compartida y por eso está viendo pequeño. ¿Sí está bien? Entonces, Sí, continuemos, porque doctor. creo que los Disculpe. demás estamos viendo completo. Perfecto. Gracias. Gracias, doctora Mon. Ya. El objetivo de esta charla es acercarnos a una correcta interpretación del espermograma para darle una adecuada explicación al paciente de acuerdo a los parámetros de la evaluación del manual de la OMS del 2021. Y también identificar a qué paciente le debemos prescribir antioxidantes para mejorar la calidad espermática. Bien. La interpretación de los resultados del espermograma lo vamos a hacer al tenor del manual de la OMS versión 2021. El manual de la OMS 2021 es un documento de referencia, no es un documento rígido, pero es al que tenemos que nosotros referirnos y hacer los reportes de acuerdo a este manual. Este manual incluye y describe pruebas para la evaluación de la fragmentación del ADN espermático, la oxidación espermática, y así como elimina la eliminación de evaluación del moco cervical con las pruebas que se hacían anteriormente. Combina datos de la 5ª edición del 2010 e incluye un N de varones fértiles del 2021. Entonces tenemos en total el N que analiza este manual es 3.589 varones fértiles, 1.800 de la 5ª edición y 1.789 de la 6ª edición. ¿Qué quiere decir? Que se hizo una unión del N de estas dos versiones del manual de la OMS. Intervienen 13 países de 5 continentes, como son Asia, Norteamérica, Europa, Oceanía y África. No incluye pacientes de Latinoamérica, como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, etc. Algo que merece destacarse es que ya no tenemos valores de referencia, sino se incluye el término límite de decisión, el percentil 5. ¿Qué quiere decir esto? Que por encima del percentil 5, el semen, digámoslo entre comillas, está bien, pero debajo del percentil 5 tampoco el semen está mal, porque pueden haber pacientes que pueden lograr embarazo teniendo concentraciones espermáticas y el resto de parámetros que están por debajo del percentil 5. Bien, la interpretación de estos resultados tenemos que hacerlos tomando en cuenta los siguientes aspectos en este manual. Es un estudio básico en el cual vemos los parámetros macroscópicos que también teníamos en los anteriores, los parámetros microscópicos igualmente, como concentración, movilidad, morfología y vitalidad. Cuando es un examen extendido, tenemos el índice de atrosospermia, que es muy importante para nosotros, la fragmentación del ADN, test genéticos y genómicos, métodos inmunológicos, bioquímica de las glándulas accesorias,
secuencia de eyaculación. Y avanzado, el estrés oxidativo, la reacción acrosómica, el estudio de la cromatina, de canales iónicos, CASA, que es el estudio digital del espermograma, y tecnologías accesorias. Bien, la información para que un paciente tome un espermograma debemos empezarla dando nosotros en la consulta. No le podemos dejar al bioquímico, al tecnólogo, debemos nosotros apoyarle en esta información. Entonces, ¿qué es lo que le sugerimos al paciente? Que no tiene que tener gripe, no fiebre, al menos una semana antes de entregar la muestra, no alcohol, no tabaco, al menos una semana, no consumo de medicamentos, excepciones, ¿no? Como si está tomando medicamentos antihipertensivos o antidiabéticos. De 2 a 7 días de abstinencia sexual. Esto es importante, porque el paciente dice, yo tengo 5 días de abstinencia sexual, pero ya cuando conversamos, cuando él está yendo al masturbatorio y nos dice que se masturbó hace 2 días. Igualmente, hay que tener presente e indicarle al paciente que es un volumen bajo el que necesitamos, porque a veces el paciente se demora 1 hora en tomar la muestra, porque como ve tan poquito el volumen, se masturba 3 meses, porque él piensa que esa es una muestra adecuada. El análisis debe empezar entre 30 a 60 minutos después de la recolección, debe entregarse en el laboratorio dentro de los 30 minutos y cuando lo tome en su domicilio, no más allá de los 50 minutos para empezar el análisis a los 60 minutos. Debe mantenerse en una temperatura 20 a 37 grados, pues puede colocar el botecito, el frasco plástico de semen en el bolsillo de su camisa, ¿no es cierto? Y traerlo. Tiene que, antes de tomar la muestra miccional, luego lavarse las manos y el pene, pero solo con agua, no utilizar jabón. Tras obtener la muestra, allí sí puede entregue el frasco, puede lavarse las manos con jabón, ¿cierto? Si hubo alguna fracción o pérdida de la muestra, explicar que no se pueden analizar muestras incompletas. Recordemos que la primera fracción de semen en el split contiene el 50% de la concentración espermática. Si se perdió alguna fracción, más bien reprogramamos una nueva toma de espermograma. La muestra, nosotros la colocamos en una incubadora con una temperatura de 35 a 37 grados. La evaluación debe comenzar a los 30 minutos posteriores a la obtención, no más de 60 minutos, y tener en cuenta que una exposición prolongada, más de 1 hora, afecta la motilidad progresiva, volviéndolos a estos espermatozoides no progresivos, como hemos tratado de hacerlo en este gráfico, de demostrarlo. Bien, aquí podemos hacer una comparación. Quisiera un poquito salirme de aquí porque estoy esta parte acá. Entonces nosotros tenemos, bien, ahí estoy bien. Un poquito más arriba quisiera. Vamos acá. Bien. Entonces nosotros tenemos aquí las diferentes referencias de cada manual. Y nosotros vamos acá a tener presente lo siguiente. En los 2 últimos manuales, 2010 y 2021, por ejemplo, aquí estamos hablando ya del límite de decisión. El límite de decisión del volumen espermático es 1.4, antes era de 1.5. La concentración espermática por ml es sobre 16 millones, antes era 15 millones. El total de espermatozoides actualmente es mayor o igual a 39 millones, antes era igual. La motilidad total es de 42 millones, antes era de 42 millones, antes era de 40. La motilidad progresiva, que incluye A más B, pero aquí tenemos que tener claro un aspecto. En la motilidad progresiva, los A más B, tenemos que poner el valor, pero no tenemos un límite de decisión para el A, B, C, D. Ustedes recordarán que antes nosotros teníamos que el espermatozoide considerábamos bueno cuando tenía que el espermograma era bueno y que el semen era de buena calidad, cuando había una motilidad A mayor al 25% o cuando la A más B era mayor al 50%. Podía tener 15 de motilidad, 35 de B y el semen era excelente. Actualmente no, tenemos la A más B del 30%. Entonces tenemos los móviles progresivos mayor al 30%. Bien. La vitalidad tiene que ser mayor o igual
al 54%, antes era del 58%, y la morfología tiene que ser mayor o igual al 4%. Nosotros teníamos entonces, antes, teníamos unos valores de referencia y actualmente no los tenemos. Bien, respecto a la morfología, tiene que ser mayor o igual al 4%. Esto es muy importante, porque normalmente nosotros estamos recibiendo aquí estamos, ya estamos. Normalmente nosotros recibimos espermogramas con reportes de 80, 85, 90% de morfología normal. Esto no existe. Este es un reporte de hace muchos años. Actualmente, un buen espermograma tiene que tener un 4% de morfología normal. Esto es muy importante. Nuestros donantes de semen tienen un 6, máximo 7% de morfología normal. Donantes, que son chicos que están entre 18 y 25 años de edad. Bien. El volumen seminal. La vesícula aporta aproximadamente el 60% del volumen del semen, mientras que la próstata es responsable del 30%. El epidídimo y las glándulas bulbourticales contribuyen aproximadamente con el 5%. Los espermatozoides aportan del 5 a 10% tan solo del volumen seminal. Entonces, de acuerdo al manual de la OMS 2021, el límite de decisión debe ser mayor o igual a 1.4 ml. Esto no quiere decir que un paciente que tiene un cc de semen no puede tener un embarazo, porque a lo mejor tiene una concentración muy alta de espermatozoides en ese cc, que puede igualar a una persona que tenga un eyaculado de 3 centímetros, pero una menor concentración de espermatozoides. El volumen seminal bajo se debe a niveles de testosterona baja, vesículas seminales retraídas por efecto de infecciones, conductos eyaculadores obstruidos, ausencia congénita bilateral de conductos diferentes, problemas en la colección de la muestra, pérdida de alguna fracción, eyaculación retrógrada parcial. El volumen seminal alto se puede deber a procesos de inflamación de las glándulas accesorias. El semen tiene que tener un aspecto, un eyaculado normal. Licuado tiene un aspecto homogéneo de apariencia crema, gris o opalescente. La opacidad puede aparecer menos opaco y esto puede darse por la concentración espermática. Es transparente cuando hay menos concentración de espermatozoides. El color ligeramente amarillento en largas abstinencias, rojo-marrón cuando hay la presencia de glóbulos rojos, amarillo claro cuando hay ictericia, usa vitaminas o medicamentos. Un aspecto a destacarse: si el eyaculado tiene poco volumen, es viscoso, claro, incoloro, debemos preguntar al paciente si siempre eyacula así o es la primera vez, ya que puede ser un preeyaculado de las glándulas de Cooper. La liquefacción. A medida que continúa la liquefacción, el eyaculado se hace más homogéneo y acuoso. El semen puede tener un aspecto gelatinoso. Esta densidad se debe a las semenogelinas, unas proteínas producidas por la vesícula seminal, siendo el antígeno prostático específico la proteína que fragmenta las semenogelinas. Se completa a los 15 a 30 minutos la liquefacción. Si la liquefacción no se completa a los 60 minutos, debe ser reportada en el informe. La viscosidad normal hay que diferenciarla. No es lo mismo que lo que vimos anteriormente, que la liquefacción. La viscosidad normal juega un papel muy importante en la función espermática y en la fertilización. Facilita el ingreso de los espermatozoides en el moco cervical, mantiene la velocidad espermática después de la penetración al moco, regula la distribución de cargas superficiales de la membrana del espermatozoide durante el proceso de maduración y previene la reacción de peroxidación lipídica. Mantiene la integridad de la cromatina a los espermatozoides. Entonces es muy importante el plasma seminal, ¿no es cierto? Es muy importante porque previene el daño de la membrana de los espermatozoides, mantiene la integridad de la cromatina del ADN espermático. Esto es muy importante porque cuando congelamos el semen, tenemos que congelarlo al semen con el plasma seminal, para que cuando se descongele, el plasma seminal pueda cumplir con estas funciones. También podemos congelarlo al semen nosotros lavado.
sin plasma seminal, pero ese semen después va a tener la falta de todo lo que le aporta el plasma seminal normalmente. Aquí estamos viendo, la viscosidad normal es una gotita que tiene que caer, ¿no es cierto? Está aumentada cuando se forma una tira, cuando es filante, una tira mayor a 2 centímetros. El olor de eyaculado es característico, olor a hipoclorito de sodio, o fuerte olor a orina o putrefacción será de importancia clínica. El pH seminal debemos medirlo a los 30 minutos después de la colecta, dentro de la primera hora de eyaculación, cuando la colecta ha sido tomada externamente. Está determinado por la cantidad de iones de hidrógeno de la próstata, vesículas seminales y evaporación de CO2 después de la eyaculación. Un valor menor a 7.2 puede ser indicativo de una falta de líquido alcalino vesicular, también puede ser contaminación con orina. Un eyaculado ácido de un pH menor a 7.2 puede ser indicativo de bloqueo de las vesículas seminales, mientras que un pH alcalino mayor a 8 está usualmente asociado a infecciones. Un pH menor a 7 y sin espermatozoides nos orienta a una ausencia bilateral congénita de conductos deferentes, pudiendo también faltar las vesículas seminales o estar poco desarrolladas. Es muy importante. Aquí, por ejemplo, la determinación del pH lo hacemos con un papel de pH que está entre 6 y 10. No hay que utilizar determinaciones de pH con cintas o con testigos de pH. Hay de 1 a 20. Eso no nos da un valor aproximado al pH que estamos buscando nosotros. Bien. La vitalidad espermática debe evaluarse a los 30 minutos. No es necesario determinarla cuando se tiene más del 42% de espermatozoides móviles totales. Eso nos dice el manual de la OMS, pero nosotros decimos otra cosa. La vitalidad espermática debe determinarse a todas las muestras, por más que tengan más del 40% de espermatozoides móviles totales. ¿Por qué? Porque pueden ser espermatozoides que en efecto están vivos pero inmóviles, o pueden ser que espermatozoides están muertos. Y eso nos preocupa, ¿no es cierto? Porque una gran proporción de espermatozoides vivos pero inmóviles puede indicar defectos estructurales en el flagelo. Un alto porcentaje de espermatozoides inmóviles y muertos puede ser indicativo de una patología epididimiaria, una reacción inmunológica debido a una infección. E igualmente se dice que más allá de un 30% de espermatozoides inmóviles y vivos puede tener relación con alteraciones genéticas del espermatozoide. El porcentaje de espermatozoides vivos se evalúa identificando los que tienen una membrana celular intacta, que no deje ingresar al colorante. Las células muertas dejan ingresar al colorante. Y ahí vamos a notar la diferencia entre espermatozoides vivos y muertos. Bien, la necrosospermia tenemos cuando nos dice el manual de la OMS 2010, presencia de menos de 58% de espermatozoides vivos, y el del 2021 no nos da un límite de decisión, pero nos indica que tiene que ser valores mayores o iguales al 54%. Las causas por las que se afecta la vitalidad espermática son infecciones del tracto genital, hipertermia testicular, entre las más importantes varicocele, edad avanzada, consumo de sustancias tóxicas como tabaco, cannabis y pesticidas. Esto es muy importante para nuestros jóvenes. ¿Por qué? Por ejemplo, la marihuana, nosotros hemos visto pacientes que han querido venir a donar semen y el semen ha sido de mala calidad, y cuando hemos investigado tenemos que son consumidores de marihuana e incluso llegando a ser pacientes azospérmicos, pacientes muy jóvenes que son azospérmicos por el consumo de marihuana. Nosotros tenemos entonces aquí el test de vitalidad de eosina-nicrosina, con el cual las cabezas de los espermatozoides son de color blanco o rosado pálido, indican que el espermatozoide está vivo. Si la coloración, mientras tanto, es de color rojo oscuro o rosado oscuro, el espermatozoide está muerto, como lo vemos aquí. Y cuando hay fugas a nivel de la pieza intermedia o donde la cabeza se une a la cola, también puede haber esta coloración rosada, pero estos espermatozoides son fugas de la membrana del espermatozoide, también se los considera vivos. Entonces aquí tenemos un espermatozoide vivo, este que está blanco o rosado pálido, y un espermatozoide muerto, este que tiene un color rosado oscuro. Bien, el contagio espermático, la concentración espermática, la realizamos en cámara de Mackler. Cuando se obtiene la muestra por masturbación, se la coloca en una incubadora 30 minutos para favorecer la liquefacción y también que un poquito ablandar la viscosidad de la muestra. Pasado este tiempo, se toman 10 microlitros de semen y se colocan en la cámara de Mackler y se observa al microscopio de contraste de fase. La cámara de Mackler consiste en una cuadrícula perfectamente definida
de 10 filas y 10 columnas. Cada fila y cada columna tienen 10 cuadros. Se cuentan los espermatozoides que hay en 10 cuadros, es decir, en cada fila o columna el resultado se multiplica por factor de 10 y tenemos la concentración de espermatozoides por mililitro. Esta cámara tiene la ventaja que nos permite realizar el contacto, nos permite ver la movilidad y la concentración espermática. Por último, se multiplica la concentración espermática obtenida por el volumen de la muestra para saber el total de espermatozoides. Aquí tenemos la cámara de Macle y aquí tenemos cómo es la cámara de Macle, cómo lo observamos, cómo es un microscopio de contraste de fase, nos permite observar a los espermatozoides con este microscopio, se los ve brillantes y sube su movimiento, y en el cual nosotros podemos, desde luego, con un ojo experto de la persona que hace, poder saber cuál tiene movilidad A, B, C y cuál está inmóvil. Y aquí están las 10 cuadrículas que tenemos, tanto en sentido horizontal como en vertical, para proceder al contagio. Se cuentan los espermatozoides que están dentro de este cuadrado. Bien, entonces existen descripciones de cómo tiene que ser la cabeza, que le estamos viendo, una cabeza normal, un ancho de 2.5 a 3.2 micrómetros, una longitud de 3.7 a 4.2 micrómetros, a 4.7 micrómetros, y la longitud de la cola tiene que ser de 45 micrómetros. Entonces, miren, aquí tenemos una cabeza alargada, una cabeza ancha, una cabeza piriforme, una cabeza amorfa, una cabeza con una gran cantidad de vesículas que ocupan más de la quinta parte, un acrosoma pequeñito, no tiene acrosoma, o un acrosoma que ocupa más del 70%. El acrosoma normalmente tiene que ocupar del 40 al 70% de la cabeza del espermatozoide. Y aquí estamos viendo hacia abajo un espermatozoide normal, un espermatozoide alargado, un espermatozoide piriforme y un espermatozoide con cabeza amorfa. Bien. La pieza intermedia también igualmente tiene que tener un ancho, no tiene que ser tan ancha, tampoco puede ser tan delgada, y su inserción tiene que estar en el plano ecuatorial del espermatozoide. Y aquí tenemos los defectos, ¿no es cierto? Asimétrica, está angulada, está delgada, está gruesa, está irregular, o tiene residuo citoplasmático. El residuo citoplasmático, nosotros sabemos, el espermatozoide tiene poquísimo citoplasma rodeando al núcleo. Entonces, esto está por fuera, pero esto es anormalmente que el residuo citoplasmático sea tan grande. Existen algunos otros defectos espermáticos muy puntuales, como la globosospermia, el acrosoma no se desarrolla y la cabeza se observa redonda. Cabeza de alfiler: si la placa basal no se une al núcleo del polo opuesto del acrosoma, en la espermiación, las cabezas son absorbidas y solo se encuentran colas. Los pacientes que tienen este tipo de espermatozoides son infértiles. Bien, aquí estamos viendo. Pero entonces nosotros tenemos un 4% de espermatozoides normales y un 96% de espermatozoides anormales. Tal vez pensaríamos, con esto ya es suficiente. No, pero tenemos que saber que esos espermatozoides anormales, ¿por qué son anormales? Puede tener doble cabeza, defectos en la pieza intermedia, en la cola o residuo citoplasmático. El investigar los múltiples defectos espermáticos llevó a crear estos índices, índice de teratosospermia, en la cual se analizan en un solo espermatozoide 4 defectos, en la cabeza, pieza intermedia, cola y residuo citoplasmático. Un espermatozoide puede tener 4 alteraciones, un solo espermatozoide, pero se van sumando todas estas alteraciones. Entonces, el índice de teratosospermia analiza 4 alteraciones. ¿Y cómo se calcula? Se calcula sumando todas las alteraciones de cabeza, pieza intermedia, cola y residuo citoplasmático, dividiendo para el número de espermatozoides anormales, y nos da un resultado con 2 decimales. Por ejemplo, aquí tenemos el residuo citoplasmático, que graficándolo sería un citoplasma muy grande, como ustedes pueden ver, que está rodeando al espermatozoide, que normalmente no debe existir. Todos estos parámetros se toman en cuenta. Este es el parámetro que más utilizamos. Hay parámetros que toman 7 defectos de la cabeza, 3 de la pieza intermedia, 4 de la cola, o defectos que toman 4 en la cabeza, 1 en la pieza intermedia, 1 en la cola, y en el cual se toman en cuenta espermatozoides normales y anormales. Pero el que nos sirve y el que es una muy buena referencia para el manejo de pacientes es este que siempre lo reportamos. Y aquí tenemos nosotros este índice de teratosospermia,
Aquí lo estamos observando. En pacientes fértiles es de 1,51 más menos 0,2. En pacientes subfértiles es de 1,81 más menos 0,3. Aquí estamos observando nosotros entonces que este índice de teratospermia, cuando es mayor, hay más dificultades para que este paciente pueda concebir. Y esto va a estar asociado a otros factores, como por ejemplo, fragmentación del DNA, que ya lo vamos a ver oportunamente. Entonces, la fermentación del ADN espermático, tiene que ver con la función principal del espermatozoide. La función principal del espermatozoide es introducir el DNA intacto dentro del ovocito. El doctor Juan Álvarez Español nos dice que el ADN espermático es el manual de instrucciones del genoma paterno. Una vez que se funciona con el DNA del ovocito, dará lugar al genoma o manual de instrucciones del embrión, responsable de poner en marcha el desarrollo embrionario y fetal. La estructura del ADN espermático es un sistema de empaquetamiento, de compactación para protegerlo de la digestión por nucleasas. Algunas veces tiene que descondensarse durante su proceso de maduración para sintetizar proteínas en ciertas etapas de su desarrollo y del desarrollo embrionario. La fragmentación del DNA es la separación o roturas de la cadena de DNA en trozos, en fragmentos. Puede ser de la cadena simple o de la cadena doble, mucho más difícil repararlo. Esto es muy importante saberlo. Puede haber una fragmentación del DNA y el ovocito en el proceso de fertilización repara estas fracturas del DNA del hombre. Puede haber deleción de la base o modificaciones de las bases que conforman el DNA. Uniones cruzadas inter o intracadenas de las bases que están formando el DNA. Todo esto pertenece a la fragmentación del DNA. Y nosotros tenemos que esta fragmentación del DNA puede darse desde un inicio de la espermatogénesis. Nosotros sabemos que existen dos fases, la espermatogénesis, hasta cuando las espermatogonas son redonditas, y de ahí la espermiogénesis, cuando ya tiene la cabeza afilada del espermatozoide. Desde que se forman y desde que están pegados a las células de Sertoli, ya puede haber apoptosis del DNA. La célula de Sertoli se encarga de fagocitarlos, pero algunos de ellos pueden escapar y salir en el eyaculado. Entonces pueden haber rupturas en las cadenas de ADN durante la espermiogénesis. Puede haber fragmentación de ADN inducida por las basas endógenas endonucleasas que tienen que ver con la apoptosis. Daño del ADN inducido por radio y quimioterapia y daño del ADN inducido por tóxicos ambientales, ¿no es cierto? Nosotros estamos en un medio actualmente muy contaminado. Nosotros vemos que todos consumimos agua en botellas de plástico. Ustedes saben que el plástico se integra a las células y termina dañándolos el ADN, ¿no es cierto? Los celulares, colocamos un celular en un bolsillo y a veces un celular en el otro, y tenemos esta radiofrecuencia, pues está pasando a través de los testículos y obviamente está influyendo en el ADN, ¿no es cierto? Pero tenemos que también la fragmentación del ADN puede darse en este órgano tan noble como es el epidídimo, en el cual se realiza normalmente la maduración del espermatozoide. Pero si el espermatozoide permanece mucho tiempo a nivel del epidídimo, también puede fragmentar el ADN. Las causas de la fragmentación del DNA es debida a producción excesiva de especies reactivas al oxígeno, ROS, en relación a los antioxidantes. Este estrés oxidativo va a producir peroxidación lipídica, daño de la membrana, de los fosfolípidos. Daño de la membrana, ustedes saben que la membrana tiene su origen por el colesterol, por los fosfolípidos. Hay una modificación de las proteínas de esta membrana y en consecuencia daño del DNA. Pero el daño del DNA tenemos que tenerlo presente. No solamente es el daño del DNA nuclear, sino también daño del DNA de las mitocondrias que se encuentran en la pieza intermedia del espermatozoide. Y es muy importante, ¿no es cierto? Porque este DNA de las mitocondrias de la pieza intermedia del espermatozoide sintetiza 37 genes. Y ustedes saben que muchas enfermedades son mitocondriales y de allí que tiene mucha importancia también el ADN de la mitocondria. Bien, entonces, esta fragmentación del DNA, estas especies reactivas al oxígeno fragmentan el DNA y va a ser, por ejemplo, que tengamos las microdeleciones del cromosoma Y, ¿no es cierto? Que puede ser genético. Y por eso se recomienda
en pacientes que tienen una concentración de menos de 5 millones de espermatozoides, realizar este estudio de microdeleciones del cromosoma Y. ¿Por qué? Porque ese paciente, mediante procedimientos de reproducción asistida, puede embarazar a su esposa, pero debe tener claro que puede transmitir estas microdeleciones a su descendencia. Anormalidades epigenéticas, alteraciones del telómetro y alteraciones del ADN mitocondrial que ya hablamos, y en definitiva, fragmentación del DNA. Este residuo citoplasmático, como ustedes pueden ver, la presencia de este residuo citoplasmático va a hacer, ¿no es cierto?, que tengamos mayores especies reactivas al oxígeno en el semen. Y nosotros tenemos que, en el plasma seminal, no es que hay disminución de antioxidantes, no, los antioxidantes son iguales, pero ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos los oxidantes en mayor porcentaje. Bien, la fragmentación del ADN espermático, ¿cómo lo vamos a estudiar? Con el test de dispersión de la cromatina, que consiste en sacar el ADN del espermatozoide hacia afuera. El ADN que está de buena calidad, no fragmentado, sale hacia afuera y se puede pigmentar, mientras que el ADN fragmentado se queda en el espermatozoide, y esto se expresa en halos que van a rodear a la cabeza del espermatozoide. Entonces, el DNA de buena calidad se va a desempaquetarse y lo podemos evaluar con este test. Bien, colocamos una suspensión de espermatozoides embebida en agarosa y una lámina también con gel de agarosa. Son tratados con una solución ácida desneutralizante y si no está fragmentado permanecerá como el DNA íntegro después del tratamiento y si en cambio si está fragmentado, este DNA va a permanecer dentro de la cabeza del espermatozoide. Luego son tratados, este espermatozoide es tratado con una solución de lisis, agentes reductores y detergentes que rompen los enlaces disulfuros y remueven las proteínas, permitiendo la descondensación del ADN y desenrollando de los bucles empaquetados de la matriz nuclear, provocando halos de dispersión, que es lo que vamos a valorar. De esta manera, luego de la tinción, solo los espermatozoides con DNA intacto presentan halos de dispersión, mientras que aquellos que no presentan son espermatozoides con DNA fragmentado. Aquí estamos observando cómo evaluamos, qué tipos tenemos: halo grande, halo mediano, halo pequeño, sin halo y degradado. ¿Cómo medimos esto? Aquí tenemos el espermatozoide, la cabeza del espermatozoide, y estamos viendo el diámetro y la comparación del halo con respecto al diámetro del espermatozoide. Entonces nosotros tenemos que el halo es grande cuando este halo es del mismo tamaño o más grande que el diámetro de la cabeza del espermatozoide. Es mediano cuando es mayor a 1/3 del diámetro de la cabeza del espermatozoide o es de menor tamaño que el diámetro de la cabeza del espermatozoide. Es pequeño cuando es menor a 1/3 del diámetro de la cabeza del espermatozoide y no puede haber halo y puede ser degradado. ¿Cuáles halos son los que nosotros estudiamos para describir el índice de fragmentación? El pequeño, el sin halo y el degradado. Bien. Otro examen que lo solicitamos con mucha frecuencia es la recuperación espermática móvil, que no es otra cosa buscar los mejores espermatozoides para un tratamiento de reproducción, sea de baja o alta complejidad. ¿Qué técnica utilizamos? Si el semen es de buena calidad, swing up es el lavado de espermatozoides hacia arriba en el medio de cultivo, y si es oligosospermia severa, teratospermia severa o astenosospermia, el de gradientes de densidad. El swing up consiste en que los espermatozoides que tienen mejor movilidad van hacia arriba, pero tiene una desventaja, que va a existir el plasma seminal, y si en este plasma seminal hay inspecciones reactivas de oxígeno, va a fragmentar al DNA espermático. Esto es muy importante porque en la fertilización in vitro convencional o normal va a estar en contacto el espermatozoide con el plasma seminal y con el óvulo por un periodo de 16 a 19 horas, pudiendo dañarlo e impedir la fertilización por parte de los espermatozoides que están en contacto con este plasma seminal
que tiene una alta concentración de especies reactivas al oxígeno. Este estudio de gradientes de densidad puede utilizarse como método eficaz y adaptable para poder colectar espermatozoides de alta calidad para los tratamientos de reproducción asistida. Provee una buena selección de espermatozoides móviles libres de otros tipos de células y detritus y es utilizado para preparar y recuperar espermatozoides para fertilización in vitro e in situ. Este método usa la centrifugación del semen sobre gradientes de densidad de sílica coloidal recubierta con silano que separa las células solo por su densidad. Y miren ustedes qué interesante. En este gráfico tenemos cómo el laboratorio ha imitado la migración de los espermatozoides desde que son depositados en la vagina, pasan por el cervix, el útero, y llegan a la ampolla, donde van a fecundar al óvulo. Entonces aquí, en este tubo cónico, tenemos la vagina, el cervix, el útero y las trompas. Y acá ya lo tenemos en forma práctica. Hemos colocado aquí un gradiente de mayor densidad de 90 o 80%, luego un gradiente de menor densidad de 40 o 45% y al final los espermatozoides. Y luego de los procesos de centrifugación y dilución que tenemos, que estos espermatozoides van progresando hasta llegar al vértice del cono o de otra manera hasta que han llegado, si fuera en el útero, a la trompa. ¿Qué espermatozoides llegan a la trompa? Llegan aquellos que tienen mejor movilidad, que están mejor capacitados, que tienen una mejor reacción acrosómica y que potencialmente pueden adherirse de mejor manera al oolema del ovocito. Entonces miren ustedes cómo en el laboratorio se ha logrado simular el trayecto que tienen que recorrer y todas las peripecias que tienen que pasar estos espermatozoides para llegar a la trompa. Por ejemplo, la porción ísmica de la trompa tiene gran importancia porque aquí se acumulan los espermatozoides y esta porción ísmica sirve como de válvula para liberar 1 millón de espermatozoides hacia la trompa. Entonces, miren ustedes, esto hemos logrado simularlo en el laboratorio. Bien, vamos a continuar con el test de oxidación espermática de manera muy puntual. El test de oxidación espermática nos mide el estrés oxidativo. Redox, reducción o oxidación. Ya, este estrés oxidativo es una consecuencia de un desequilibrio entre la producción de especies reactivas al oxígeno aéreo y los mecanismos de defensa antioxidantes que posee una célula, en este caso el espermatozoide. Los ceros son agentes oxidantes generados como resultado del metabolismo del oxígeno. Reducen la movilidad espermática, afectan la vitalidad, el potencial de fertilidad y dañan el DNA espermático. Los espermatozoides son altamente susceptibles de daño por efecto Hero, debido a la gran cantidad de ácidos grasos insaturados que tienen en su membrana que ya hablamos y a su poco contenido de citoplasma, que por ende puede contener poquísimos antioxidantes. Las especies reactivas al oxígeno son producto del metabolismo celular. En su mayoría provienen de la reacción enzimática controlada del oxígeno con el hidrógeno en la fosforilación oxidativa mitocondrial durante el metabolismo oxidativo. Son metabolitos del oxígeno que incluyen al anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y los radicales hidroxil, considerados como los más perjudiciales. Y especies reactivas de nitrógeno, como el óxido nítrico y el anón pero sin nitrito. Entonces, que en definitiva nos van a dar la fragmentación de las hebras de ADN. Y tenemos estos metabolitos del oxígeno también tienen una función benéfica. Están implicados en la capacitación espermática, la hiperactivación del espermatozoide. ¿Qué quiere decir la hiperactivación? Es la preparación del espermatozoide cuando tiene movimientos ondulantes para penetrar las células del cúmulus y de la corona y así acercarse al ovocito. En la reacción acrosómica, ¿no es cierto? La unión de la membrana externa del acrosoma con la membrana del espermatozoide y la liberación de las enzimas proteolíticas que van a licuar las uniones entre las células del cúmulus y la granulosa y la fusión de las membranas del espermatozoide como el óvulo para la fecundación. Entonces, miren, estas especies reactivas también tienen funciones benéficas, pero en alta cantidad
Y cuando el espermatozoide está durante largo tiempo sometido a especies reactivas, tiene un efecto sobre la degradación del ADN. Nosotros utilizamos el test de determinación de oxidación espermática CANROS, o puede también utilizarse el OxiSperm. Esta técnica determina la concentración elevada del anión superóxido en el eyaculado y está basada en el test de nitro azul de tetrazolio. Utiliza un gel reactivo con capacidad de modificar su color original al reaccionar con el anión superóxido responsable del estrés oxidativo que puede estar presente en el semen humano. De acuerdo con la concentración de anión superóxido, se forma un precipitado de color variable. Y aquí tenemos este anión superóxido, al mezclarse con el azul de tetrazolio, ¿qué nos da? Un color blanco, un color rosado, que son normales, o un color violeta, o un color negro, que nos indica que las especies reactivas al oxígeno son altas, que el anión superóxido está en alta concentración. Entonces, el primero y el segundo son normales, y el tercero y el cuarto nos indica una alta oxidación espermática. Bien, ¿cómo vamos a interpretar nosotros este test de oxidación espermática? Muy sencillito. Esta columna amarilla, ¿sí?, nos indica todo lo que es fragmentación, y esta línea de color azul claro, nos indica la oxidación. Entonces, si nosotros tenemos una fragmentación baja y una oxidación baja, el semen es normal. No hay daño en el ADN. Ni tampoco tenemos especies reactivas al oxígeno altas. Si la fragmentación es baja y la oxidación es alta, fragmentación baja y oxidación alta, el espermatozoide, al estar expuesto a esta oxidación alta, puede dañarse. Y por eso decíamos que cuando tenemos este hallazgo, este semen no puede utilizarse para fertilización in vitro, porque va a estar 16 de 19 horas en contacto con este plasma seminal, sino directamente tienen estos espermatozoides que tiene que realizarse la fecundación mediante ICSI. Si nosotros tenemos una fragmentación alta y una oxidación baja, fragmentación alta y oxidación baja, la fragmentación no se debe a la oxidación alta. ¿Qué tenemos nosotros? Que buscar espermatozoides que no tengan fragmentación mediante columnas de anexina, PIXI potencial, otras técnicas para buscar espermatozoides sin fragmentación, que nos den una buena fecundación y que nos den embriones que puedan ser evolutivos, que tampoco vayan a detenerse en el primer trimestre o en el segundo trimestre de embarazo. Entonces, mire, no solo es la fecundación, sino es la evolución del embarazo. Bien. Y si tenemos nosotros una fragmentación alta, ¿sí?, del ADN alta, y tenemos asimismo oxidación alta, ¿qué tenemos? En este caso, tenemos esta oxidación alta me va a estar produciendo la fragmentación alta. En este caso, tenemos que dar antioxidantes. Esto es muy importante, porque nosotros nos llegan pacientes que están tomando 1 o 2 años de antioxidantes, y más bien se han pasado al otro lado con mayor daño espermático. Es por eso que, como ustedes conocen mejor que yo, nosotros, si queremos mejorar el semen, ¿cuánto tenemos que dar? 3 meses. Porque la maduración espermática demora 74 días, y completa, hasta que se eyacule, puede estar durando hasta 90 días, ¿no es cierto? Entonces, es el periodo. Y claro, si el daño, nos sospechamos que es el nivel de epidídimo, los tratamientos van de 14 a 21 días. Bueno, en eso no me meto porque eso lo manejan muy bien, ¿sí? Pero lo hago como un comentario así superficial. Entonces, bien, el eyaculado además contiene distintas células, células diferentes a los espermatozoides, entre ellas los leucocitos y células inmaduras, células redondas, ¿no es cierto? Pero yo tengo que ver que en estas células si son leucocitos o si son espermatogonias, ¿no es cierto? Para eso tenemos que realizar tinciones en las cuales vamos a realizar el test de la peroxidasa para nosotros ver esas formaciones rojo intensas o rosadas, las rojo intensas que nos va a indicar que corresponden a granulocitos apólimorfonucleares,
o rosadas, que nos puede corresponder a células precursoras de espermatozoides inmaduras. Entonces, esta leucocitospermia, leucospermia o piospermia se define como la presencia de más de 1 por 10 a la 6 leucocitos peroxidasa positivos por mililitro de semen. Valores mayores a 1 por 10 a la 6 peroxidasa positivos se consideran anormales. Tienen una incidencia del 10 a 20% en la población general y es común en hombres infértiles. Pero valores incluso menores de 1 por 10 a la 6 ya pueden tener efecto deleterio sobre el espermatozoide. Este test de peroxidasa positivo, los granulocitos se tiñen, ¿no es cierto? Vemos el número total de células, contamos 200 células y podemos tener el porcentaje de leucocitos. Bien, casos de leucocitospermia, mencionaré las más importantes o las más frecuentes: prostatitis, infecciones genitales, herpes, gonorrea, clamidia, varicocele, consumo de marihuana, tabaco, alcohol. Bien, para terminar, iremos a una aplicación práctica con un modelo de reporte de espermograma. En este hemos obviado, digámoslo, la parte inicial, los nombres, etc. Pero ya nos vamos a la parte eminentemente interpretativa. Y tenemos que nosotros vamos a pedir un espermograma solo con contaje, con cultivo, con recuperación espermática móvil, con fragmentación del ADN espermático, con test de oxidación, si es que tiene que congelarse este semen, u otros exámenes. Ponemos la hora de recogida, la hora del análisis, si tomó en laboratorio, cuántos días tuvo de abstinencia, el recipiente plástico estéril, el método de obtención por masturbación, si la muestra fue completa o perdió una parte del eyaculado. Los parámetros macroscópicos del semen son el aspecto homogéneo, un color amarillo opalescente, una coagulación normal, una licuefacción a los 30 minutos completa, una viscosidad normal, un volumen de 12 ml con un límite, aquí tenemos nosotros claramente un límite de decisión que es mayor o igual a 1.4 ml, ¿no es cierto? Que corresponde al percentil 5. Esa es la novedad que se agrega a este espermograma en la versión 2021. Un pH de 7.8, el percentil 5, un límite de decisión que tiene que ser a partir de un pH mayor o igual a 7.2. Agregaciones ausentes. ¿Qué son agregaciones? Agregaciones son espermatozoides muertos que están unidos, o espermatozoides vivos unidos a moco, o a células o a fragmentos de células que no son espermatozoides. Una aglutinación normal, células epiteliales ausentes y el olor sui generis. Y tenemos nosotros, en cuanto a los parámetros microscópicos, el número de espermatozoides contados en cámara de Mackler. Esto también puede hacerse en cámara de Neubauer. En una cámara de Neubauer puede hacerse excelentemente bien. Nosotros tenemos bioquímicos, tecnólogos que lo hacen excelentemente bien. A veces por los costos. Una cámara de Mackler es muy costosa en comparación a una cámara de Neubauer. Entonces, pero si lo manejamos bien, ese reporte de espermograma sirve totalmente. Espermatozoides por mililitro en este paciente, 87 por 10 a la 6. El límite de decisión es mayor o igual a 16. Espermatozoides por eyaculado, 174 millones porque tenía 2 centímetros, ¿no es cierto? Duplicado. En total tenemos 174 millones, ¿no es cierto? Y el límite de decisión es mayor, en el total del eyaculado, mayor a 39 millones. La movilidad espermática, como les decía, aquí ya nos trae otra vez la movilidad ABCD. Recuerdan que nosotros estábamos muy enseñados a este tipo de movilidad. Recuerdan ustedes cómo nosotros evaluábamos, ¿no es cierto? Y decíamos, da 25% o más de 50%, estamos listos. Pues ahora tenemos otra vez la ABCD, movilidad progresiva rápida, progresiva lenta, no progresiva y móviles. Y se cuenta como progresivos AB y los progresivos totales ABC. Pero no tenemos aquí en el lado derecho, no hay límite de decisión. Entonces nosotros tenemos total de progresivos A más B, 26-40, el límite de decisión es mayor a 30, está abajo. Total de la movilidad A más B más C, 60%, el límite de decisión tiene que ser mayor o igual al 42%. Espermatozoides progresivos por mililitro, 22.9, y en los 2 mililitros el total del eyaculado, 45.9.
Aquí tenemos nosotros la morfología de acuerdo a los criterios de Kruger que ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Normales, 2, 98% normales. ¿Y qué nos encontramos? Que la mayoría de anormalidades siempre tienen que ser en la cabeza. En este caso, 98%, en la pieza media 26, alteraciones en la cola 25, residuo citoplasmático 23%, aquí sí nos da un límite de decisión que tiene que ser menor al 10%, tenemos mayor al 23%. El índice de teratosospermia, producto de haber sumado todos estos y dividido para los anormales 98%, nos da 1.78. Y tiene que ser menor a 1.6. Aquí tenemos una alteración, ¿no es cierto? Aquí está claro. Y este puede tener relación con la evolución de los embriones en la fertilización, en la evolución, en la división embrionaria de este paciente. Bien. Otros hallazgos. Formas inmaduras, leucocitos no encontramos, bacterias no encontramos, hematíes no encontramos, células redondas 4. El límite de decisión es, en este caso, tiene que ser menor a 5, pues estamos bien, ¿cierto? Vamos a pedir lo más frecuente, la recuperación espermática móvil, que la hacemos, podemos hacerlo mediante gradientes o mediante sin agua. El volumen tenía 12 ml este paciente, la concentración 174 millones en los 12 ml, progresivos 26.40. La muestra capacitada hemos obtenido en 0,8 ml, una concentración de 150 por 10 a la 6 y un 50% de espermatozoides progresivos. ¿Cuál debe ser la concentración? Mayor a 5 millones tenemos una muy buena de 150, pero en cuanto a los progresivos, debe ser normal mayor al 80%, tenemos un 50%. Entonces, esto vamos extrapolando a lo que encontramos con el índice de teratosospermia y con los hallazgos que vamos a ver a continuación. Bien, la fragmentación del ADN espermático que ya vimos, vamos a contar, vamos a ver los espermatozoides de halo pequeño, sin halo y degradado, nos dan una fragmentación del 34%. En que esta muestra sin capacitar tiene que ser menor al 30%. Entonces ya tenemos aquí un índice de teratosospermia elevado, tenemos una recuperación espermática móvil no óptima y tenemos una fragmentación del ADN espermático. Tenemos el cultivo, el resultado es negativo. Y tenemos por último, aquí, el test de oxidación espermático, que nos da en 3 o 4 que tiene alta oxidación espermática. Entonces, si nosotros vemos todo esto, el índice de teratosospermia, el REN, la fragmentación y la oxidación espermática, nos permite tomar una mejor conducta terapéutica en el manejo de esta paciente. O si me espero algún tiempo con tratamiento con antioxidantes y con otra medicación, tal vez gonadotropinas, o si directamente ya vemos un tratamiento de alta complejidad. Como ustedes conocen, siempre cuando ustedes analizan y tratan a un paciente, porque he conversado con los urólogos, ellos siempre ven la edad de la mujer, porque de acuerdo a eso ustedes también instauran el tratamiento. No es lo mismo hacer un tratamiento para mejorar el semen en un paciente de 25 años que en una paciente de 38 años. Entonces, esto de conclusiones y comentarios ya no se debe poner, ya no se pone diagnóstico. El reporte va hasta allí. Nosotros en nuestro reporte de espermograma sí lo colocamos porque es orientativo. Y a veces con ello nos llaman a preguntar, a consultarnos qué hacemos, qué podemos sugerirle. Nosotros, a veces hay colegas ginecólogos, colegas obstetrices, colegas obstetras, que nos mandan los exámenes y tenemos la obligación, obviamente, de orientarles. Nosotros adjuntamos al reporte de espermograma estas dos hojas, en las cuales están los valores normales del espermograma 2021 y la definición de ciertos conceptos, ¿no es cierto? Con los cuales ellos pueden interpretar el índice de teratosospermia, la recuperación espermática móvil, la fragmentación y la oxidación espermática. Entonces, esto sí nos ayuda, porque ir a un libro a ponerme a buscar todo esto para interpretar el espermograma es demasiado tedioso, pero esto me va a permitir dirigirme de mejor manera a nuestros pacientes. Bien. Para terminar,
nosotros vamos a decir que la interpretación del espermograma tiene que realizarse al tenor de la evaluación clínica general del paciente. El espermograma que cuenta con contaje, cultivo, fragmentación de ADN, REM y test de oxidación espermática nos ayuda a una mejor decisión terapéutica. En algunos casos de inicio se debe sugerir un tratamiento de reproducción de baja o alta complejidad, inseminaciones, fertilización in vitro y ICSI. La prescripción de antioxidantes debe preferentemente estar sustentada en un resultado de test de oxidación espermática. No puedo dejar de ponerles esta postal de la bella ciudad de Ibarra, sede de la Sociedad Ecuatoriana de Urología, capítulo norte. Gracias. Estoy presto a cualquier inquietud. Doctor Guamán, muchísimas gracias por su excelente presentación, conceptos muy claros. Creo que todo esto es de mucha utilidad para todas las personas que se han conectado esta noche. Verdaderamente superó nuestra expectativa. Les agradecemos por su presencia y gracias por la deferencia de su última diapositiva de la ciudad de Ibarra. Las personas que deseen hacer alguna pregunta al doctor Guamán pueden escribirla en el chat. El doctor Efraín Aguaguiña le hace un saludo al doctor Guamán. Lo que ya hemos hablado de los cultivos. Le felicita también por su presentación. La doctora Elvia Martínez tiene una pregunta. ¿La fragmentación del 11.5 del ADN puede ser indicativo de infertilidad? Ya. Es una fragmentación baja. Es una fragmentación baja. Nosotros dimos que tiene que ser mayor a 30. Por ejemplo, este paciente tenía más a 30. Es una fragmentación baja. No como para que nos produzca infertilidad. Pero tenemos que tener presente que no solo la fragmentación es la que debemos evaluar. Debemos ver el índice de teratospermia, la recuperación espermática y la oxidación espermática. Con esos parámetros podemos darnos cuenta. Desde luego, la concentración es muy importante y la movilidad espermática es muy importante. Entonces, son todos estos parámetros los que nos pueden dar, además del estado de la paciente. Muchas veces nosotros tenemos semenes espectaculares, pero en la histerosalpingografía, una trompa está tapada y la otra trompa está parcialmente ocluida. Siempre que una trompa está dañada, la otra también está dañada. Entonces, a veces pasamos tiempo y la paciente quiere que le hagamos inseminaciones y realmente no vamos a obtener buenos resultados. Entonces, son muchos aspectos que tienen que conjugarse. Y en este plano sí tenemos que hacer un poquito, caminar rápido, porque nosotros en nuestros tratamientos procuramos en 2 meses ya resolverle a la paciente, sea con inseminación, sea con fertilización in vitro, sea con ICSI, sea con óvulo donado, sea con embrión donado. Nosotros en un plazo de 2 meses les resolvemos a la paciente y a su situación. El doctor Ronald Medina indica qué oxidantes recomendaría para mejorar parámetros del espermatograma en los casos indicados. ¿Qué antioxidantes? Los que tienen vitamina C, vitamina E, hay con glutatión. Hay varios, de estos tenemos. Si nosotros vamos a la FIBECA, tenemos algunos con antioxidantes. Yo no puse aquí iba a poner una diapositiva con las cajitas, pero mejor no lo hice para que, pues no
no desviar la atención de la charla. Pero nosotros encontramos, hay antioxidantes, son un poquito caros, ¿no? Están alrededor de los $38 el frasquito. Pero en todo caso, disponemos de antioxidantes que tienen todas estas vitaminas, tocoferol, caroteno, vitaminas del complejo B. Todo esto los encontramos, selenio, los encontramos en cápsulas. Si nosotros vamos a la Fibeca, a donde están las vitaminas, allí vemos, incluso están con el nombre de antioxidantes, que son los que nosotros necesitamos para mejorar la calidad espermática. Muy bien. Bueno, creo que estamos a más de una hora ya de transmisión de la conferencia. Muchísimas gracias, doctor Guamán. Excelente su presentación nuevamente, le felicito. Gracias por compartir todos sus conocimientos con nosotros. Para la Sociedad Ecuatoriana de Urología es muy importante esto. Hay puntos que nos ha logrado aclarar y siguiendo la guía de la OMS del 2021. ¿Qué tan recomendable es que el paciente coja la muestra de un espermatograma en su domicilio? A veces el paciente cuando está en el masturbatorio se bloquea, a pesar de que la esposa le esté ayudando. En esos casos sí es recomendable. Es recomendable, pero debemos recordar que el paciente tiene que firmar un consentimiento y autorizar la realización del espermograma y firmar que ese semen es de él. Porque en más de una ocasión hemos tenido pacientes que han traído el semen que no ha sido de ellos. O las parejas que han traído el semen tomado en un preservativo para que hagamos un tratamiento. Entonces hay situaciones de este tipo, a veces en los cuales incluso entran factores de tipo económico, en los cuales nosotros estamos muy claros de que tiene que haber confidencialidad, pero al mismo tiempo tiene que haber transparencia en este tipo de exámenes. Porque ustedes saben, un hijo tiene derechos de paternidad, tanto el hijo como el padre. Entonces tienen que esos exámenes realizarse de una manera totalmente transparente, tanto del parte de los pacientes como del parte del laboratorio o de la unidad médica. Ese es un punto importante. Una parte quizá es el tiempo. Tienen que estar a los 50, máximo 60 minutos que traer la muestra. Sí, porque hay un buen número de pacientes que en el masturbatorio no logran coger la muestra. Y generalmente la gran mayoría de laboratorios, sobre todo en provincias, no sé si sucede igual en Quito, pero no hay un sitio adecuado, un lugar adecuado donde el paciente pueda hacer esta práctica de la masturbación, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo. Así es. Ok, bueno, si no tenemos ninguna otra interrogante para el doctor Guamán, pues solamente nos queda nuevamente felicitarle a usted, doctor Guamán, gracias por su participación y a todas las personas que esta noche se conectaron con nosotros. Esperamos seguir trabajando en esta línea y será para una nueva oportunidad. Doctora Moni, doctora Araí, ¿algún comentario? Gracias. Muchísimas gracias a usted, jefe, a la doctora Moni, también al doctor Guamán. Excelente su exposición y bueno saber que podemos contar con usted. Muchas gracias. Con mucho gusto. Me uno a esas palabras de agradecimiento para el doctor Guamán y también de felicitación por su ilustrativa charla. Creo que nos orientó mucho, sobre todo a los urólogos.
Espero que podamos seguir trabajando juntos en beneficio de varias especialidades. Muchísimas gracias también a quienes se unieron. Creo que ha sido de provecho para muchos. En verdad, no superaron nuestras expectativas, muchos se quedaron fuera, lamentablemente, pero transmitiremos la información. Muchísimas gracias nuevamente y cedo la palabra para el doctor Salazar. Sí, muchas gracias. Nuevamente, muy agradecido con todos ustedes, doctor Guamán. Esperamos tenerlo nuevamente aquí en el capítulo norte de la Sociedad Ecuatoriana de Urología, con otros temas que son muy interesantes. Muchísimas gracias a todos ustedes, doctor Guamán. Nuestro eterno agradecimiento y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos. Una buena noche. Gracias. Recording stopped.